Un solo atraco puede cambiar vidas, quebrar bancos y marcar la historia. Desde el audaz robo de tesoros invaluables hasta robos a bóvedas meticulosamente planificados, el mundo del robo está lleno de intriga, tensión y drama. Pero detrás de cada crimen se esconde una historia de astucia, ambición y sed de poder. Este es el mundo de los grandes robos, donde lo que está en juego es tan importante como las recompensas. Entra y descubre los atracos más audaces jamás cometidos. El robo ha formado parte de la historia de la humanidad desde la existencia de las civilizaciones, ya sea impulsado por la desesperación, el ansia de poder o la fascinación por burlar la ley. Siempre ha sido una actividad que despierta la curiosidad humana. Pero algunos atracos, ya sea por su magnitud, ingenio o la audacia de su ejecución, han trascendido la mera actividad criminal y se han convertido en referentes culturales. Estos robos no se limitaban a robar dinero o joyas, cambiaron vidas, rompieron barreras sociales y formaron parte de la historia misma. Los atracos siempre han cautivado nuestro imaginario colectivo, desde la naturaleza audaz y atrevida del delito hasta los inolvidables personajes que los protagonizan. Todos hemos oído hablar de los infames grandes robos que han inspirado innumerables películas, libros y documentales. Sin embargo, ¿qué impulsa a alguien a cometer robos tan extraordinarios? ¿Qué le lleva a creer que puede burlar a las mejores fuerzas del orden y escapar de la justicia? En este documental profundizaremos en las historias de algunos de los atracos más legendarios de la historia. Estos robos no se trataban solo de robar lo que no les pertenecía. Se trataban de desafiar el sistema, desafiar las probabilidades y dejar huella. Detrás de cada cerebro criminal hay una historia no contada de riesgo, ambición y, a veces, sed de poder. Al explorar los atracos más famosos de la historia, descubriremos no solo los crímenes en sí, sino también a quienes los cometieron y la compleja red de factores sociales y políticos que los hicieron posibles. Año 1963. De madrugada, un grupo de delincuentes llevó a cabo uno de los atracos más audaces de la historia británica, el Gran Robo del Tren. El objetivo era el tren de Royal Mail, que transportaba millones de libras en efectivo y objetos de valor de Escocia a Londres. Lo que hizo del crimen algo tan notable no fue la magnitud del robo, sino la meticulosa planificación. Liderados por el cerebro Bruce Reynolds, un grupo de delincuentes pasó meses preparándose para el trabajo. Hicieron su tarea, estudiaron el horario del tren, aprendieron la ruta e incluso inspeccionaron los sistemas de seguridad. No asaltaron el tren a tiros, en cambio, usaron precisión y paciencia. Los ladrones simularon una señal para detener el tren. Luego abordaron discretamente y redujeron a la tripulación, cargando el dinero en sus vehículos de escape. A pesar de la impresionante ejecución del robo, los ladrones no estaban preparados para la atención que recibiría. Se inició una cacería humana a nivel nacional para localizar a los criminales, que se convertiría en una de las investigaciones más extensas de la historia británica. Pero a pesar de sus esfuerzos, muchos de los criminales fueron finalmente capturados, y la historia del Gran Robo del Tren se convirtió en un símbolo de desafío al sistema. Sin embargo, el crimen tuvo un impacto duradero en la sociedad británica. La audacia del robo y el hecho de que un grupo de hombres de clase trabajadora lograra burlar el sistema cautivaron la imaginación del público y convirtieron a los criminales en celebridades por derecho propio. El atraco fue una declaración, un desafío al orden establecido, y dejó una huella imborrable en el panorama cultural de la década de 1960. Uno de los robos más misteriosos y desconcertantes de la historia moderna es el del Museo Isabella Stewart Gardner, ocurrido en Boston en 1990. En plena noche, dos hombres disfrazados de policías entraron en el museo, ataron a los guardias y se llevaron 13 obras de arte de incalculable valor. Entre las piezas robadas se encontraban obras de Vermeer, Rembrandt y Degas, con un valor estimado de $500 millones. A diferencia de otros robos, este se llevó a cabo con una inquietante sensación de calma. Los delincuentes fueron metódicos, eficientes y precisos, lo que hizo sospechar que no eran delincuentes callejeros comunes.
sabían exactamente lo que buscaban y ejecutaron su plan con precisión militar. Lo que hace que este robo destaque no es solo el valor de las obras de arte robadas, sino el misterio que aún rodea el caso. A pesar de numerosas investigaciones, teorías e intentos de localizar a los ladrones, ninguna de las piezas robadas ha sido recuperada. El museo aún cuelga marcos vacíos donde antes estaban las obras maestras, como recordatorios silenciosos e inquietantes del crimen. Este robo conmocionó al mundo del arte y su legado sigue generando intriga. ¿Cómo pudieron dos ladrones burlar uno de los sistemas de seguridad más avanzados del mundo y desaparecer sin dejar rastro? ¿Y por qué nadie ha podido resolver este caso después de más de 3 décadas? El robo de Isabella Stewart Gardner sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de nuestro tiempo, consolidando aún más su lugar en los anales de los grandes robos. El robo al Banco Central en Brasil suele considerarse uno de los atracos más elaborados y audaces de la historia moderna. En 2005, un grupo de ladrones llevó a cabo un robo con un valor de más de 70 millones de dólares, y lo que hizo de este robo algo verdaderamente extraordinario fue el tiempo que los delincuentes tardaron en planificarlo. A diferencia de otros atracos que pueden llevarse a cabo en cuestión de horas o días, los ladrones dedicaron meses a la preparación. Excavaron un túnel de 78 metros que conducía directamente a la bóveda del Banco Central en Fortaleza, Brasil. El túnel estaba tan bien construido que pasó desapercibido durante meses, lo que permitió a los ladrones ejecutar su plan con notable precisión. Alquilaron una casa cercana y la usaron como base de operaciones, ocultando sus huellas y asegurándose de que nadie se percatara de sus movimientos. El día del atraco, los ladrones burlaron la seguridad del banco y se llevaron una fortuna en efectivo. A pesar de la complejidad del crimen y la magnitud del botín, lograron escapar sin dejar rastro. Sin embargo, su éxito no duraría. En cuestión de semanas, muchos de los ladrones fueron capturados y la investigación finalmente permitió recuperar parte del dinero robado. Pero aunque muchos de los delincuentes fueron arrestados, el robo sigue siendo un testimonio de hasta qué punto son capaces de desafiar la ley. El robo del Banco Central sirve como un escalofriante recordatorio de lo vulnerables que pueden ser incluso las instituciones más seguras ante delincuentes bien organizados, dispuestos a arriesgarlo todo. El robo de diamantes de Amberes, también conocido como el robo del siglo, tuvo lugar en 2003 en una de las bóvedas más seguras del mundo, el Centro de Diamantes de Amberes, en Bélgica. En uno de los robos más sofisticados de la historia, un grupo de delincuentes logró burlar los sistemas de seguridad de la bóveda y robar diamantes, oro y otras joyas preciosas por valor de más de 100 millones de dólares. Lo que hizo de este robo algo tan extraordinario no fueron solo los diamantes robados, sino también la forma en que los ladrones entraron en la que se consideraba una de las bóvedas más seguras del mundo. La bóveda contaba con múltiples niveles de seguridad, incluyendo vigilancia de alta tecnología, detectores de movimiento e incluso una puerta de acero de 3 metros de grosor. Aún así, los ladrones lograron sortearlo todo con precisión y pericia. Los delincuentes emplearon una combinación de métodos, como desactivar los sistemas de alarma de la bóveda y usar información privilegiada para acceder a las instalaciones. Pasaron horas dentro de la bóveda, robando las joyas metódicamente, y luego desaparecieron sin dejar rastro. A pesar de las exhaustivas investigaciones, los ladrones responsables del robo de diamantes de Amberes nunca fueron completamente identificados y solo se recuperó una fracción de los diamantes robados. Este atraco sigue siendo uno de los más desconcertantes e icónicos de la historia, demostrando la inmensa habilidad y planificación necesarias para llevar a cabo un crimen tan audaz. En 1997, David Scott Gant, ex empleado de Loomis Fargo, orquestó uno de los mayores robos de dinero en Estados Unidos. Gant tenía acceso a las bóvedas de la empresa y con el tiempo se desilusionó de su vida y de sus empleadores. Trazó un plan para robar más de 17 millones de dólares, creyendo que podría jubilarse con el dinero robado y vivir una vida de lujo. Gant no estaba solo en su empeño. Reclutó a un grupo de cómplices, incluyendo a su novia, quienes lo ayudaron a blanquear el dinero tras el atraco. El plan parecía infalible hasta que dejó de serlo.
A pesar de los cuidadosos planes y la considerable ventaja inicial, las fuerzas del orden rápidamente comenzaron a cercar a la banda. Gant fue capturado y el resto de la banda fue arrestado poco después. Pero lo que hace memorable el atraco a Loomis Fargo no es solo el dinero, sino también el factor humano. La historia de Gant es una advertencia sobre la avaricia, la ambición y la delgada línea entre amasar una fortuna rápida y ser atrapado. Su historia nos recuerda que incluso los planes mejor pensados pueden desmoronarse ante el error humano y la incesante búsqueda de justicia. Los grandes robos son más que simples actos delictivos. Son narrativas que reflejan nuestro deseo colectivo de rebelión, de desafiar el sistema y de encontrar maneras astutas de burlar a la autoridad. Aunque los ladrones responsables de estos legendarios atracos podrían eventualmente enfrentar la justicia, sus historias perduran, nos persiguen, nos cautivan y nos recuerdan hasta dónde son capaces de llegar las personas en busca de riqueza y libertad. Estos robos, desde el gran robo del tren hasta el atraco a Loomis Fargo, no se trataban solo de robar dinero o joyas, sino de crear una historia de ambición, ingenio y un desafío al statu quo. El impacto de estos atracos va más allá de los tesoros robados. Nos obligaron a confrontar la vulnerabilidad de las instituciones, la creatividad de los delincuentes y los límites de las fuerzas del orden. Incluso hoy, las historias de estos robos nos cautivan y nos dejan un escalofriante recordatorio. Por muy seguros que parezcan nuestros sistemas, siempre habrá alguien lo suficientemente audaz como para vulnerarlos. Estos grandes robos pueden haber tenido que ver con el hurto, pero también con un legado. Y su legado continúa moldeando nuestra comprensión del crimen, el poder y la sociedad.